Te cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, se considera heredera de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue creada mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de octubre de 1538. Bueno, hoy tenemos el lujo de tener aquí a Alexandra García Payams, quien es psicóloga clínica, intervención en crisis. Ella es de especialización en psicometría. Ella tiene su máster en psicología de la salud y maestría en terapia cognitivo-conductual, que tanto nos gusta y estuvimos explorando quién íbamos a traer porque la semana pasada fue el Día Internacional de TOC, ¿verdad? Y así, ella está llena de estudios, ella parece que se dedica simplemente a investigar más y más y eso nos complace. Esa certificación en mindfulness que tiene y es una persona muy completa para ayudar a cualquier persona que requiera una orientación. Así que si usted necesita alinearse, usted verá que si va donde la licenciada Alexandra García, pues lo puede lograr. Aquí en nuestro país tenemos profesionales de alta realmente. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por permitirme estar en tu programa y acompañarte en el día de hoy, junto con todas las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas que ustedes tienen. Para mí es un placer el poder compartir un poco del poco conocimiento que uno ha podido ir adquiriendo a través de los años. Wow, qué modesta. Es que nunca se termina de aprender, De ¿tú verdad, entiendes? O sea, mientras más Mientras investigas, más uno, mientras más uno estudia, yo siento que menos sé. más ignorante uno se siente, así mismo, así me pasa. Sí, entonces sí, se me hace fácil estudiar, me gusta hacerlo, entonces esto es una carrera que hemos elegido y significa nosotros estar capacitados y entrenados durante toda nuestra vida para darle un mejor servicio a nuestros pacientes y a nuestros consultantes. Entonces es importante nosotros tener las acreditaciones de vida y poderle ofrecer lo mejor de nosotros mismos, aún con las limitaciones que nosotros podemos tener. Así mismo es. Justamente, ahora que tú mencionas la palabra limitación, el tema que vamos a abordar hoy es ¿por qué es tan difícil decir que no? O sea, Ay, y sí. cómo poner esos límites saludables, porque estamos en una sociedad donde se apoya la complacencia y tú ves gente que arma todo un muñeco en la cabeza y una película de mentiras para quedar bien y luego cuando se devela, la verdad queda muy mal, peor que si hubiera dicho la verdad al principio y ya. Cuéntanos un poquito de qué son los límites saludables y por qué podemos hacerlo diferente o debemos Mira, hacerlo. lo de los límites son no solamente saludables, sino que no son necesarios. En cualquier tipo de relación que nosotros vamos a tener o que nosotros tenemos, ya sea una relación laboral, una relación amorosa, sobre todo una relación amorosa, una relación con nuestros familiares, es importante nosotros establecer límites claros, porque imagínate que nosotros vivimos en una zona despoblada y que yo no tengo ningún tipo de cerca o de una estructura en el frente que diga que aquí comienza mi propiedad y de ese lado empieza la tuya. De repente cualquier persona puede entrar porque no hay ninguna delimitación. Entonces, por eso es importante yo poder establecer hasta dónde yo puedo llegar, qué yo te puedo ofrecer, qué yo te puedo acompañar y hasta dónde no, de manera de que yo no me dañe ni tampoco que yo te dañe a ti.
Entonces, nosotros establecer límites es difícil en un inicio, pero luego poco a poco vamos, una vez que vamos aprendiendo, pues entonces vamos entendiendo de qué manera nosotros podemos establecer esos límites. Sobre todo porque el nosotros no saber decir que no, el no poder decir que no, no es más que una manera de adaptación social y de nosotros querer agradar a las personas que nosotros queremos tener cerca, pero eso tiene sus consecuencias que son bastante difíciles de nosotros podernos enfrentar y podemos hasta terminar enfermo, podemos terminar con alguna condición en nuestra salud mental y en nuestra salud física también. Dame un ejemplo, por ejemplo, de poner un límite en alguna situación. Mira, nosotros a veces quizás nosotros pensamos que no, que yo sé establecer límites. Por ejemplo, hace alrededor de 45 minutos, una de mis colegas de aquí del centro me pidió que le prestara el cargador de, de mi celular. Entonces yo le dije a ella que sí, que no había problema, pero que a las 5 yo tenía, o sea, a las 6 tenía un programa que hacer. Entonces lo voy a hacer, por supuesto, a través de, ¿qué? De mi celular. Entonces, si yo no le digo a ella de que tengo este compromiso a esta hora, pues ella no lo va a saber, no lo va a adivinar. Entonces, justo antes de nosotras empezar, bueno, pues ella entró, me trajo el cargador de manera que yo puedo tener mi celular dispuesto para que no tengamos ninguna interrupción durante el transcurso del programa. Ese es un ejemplo bastante simple y sencillo. Pero de Sí, igual manera claro. también nos encontramos y podemos, hasta te puedes preguntar si yo soy esa persona que no se pone límite o que se me hace difícil decir que no. De repente tú te encuentras que estás muy cansada o que estás muy cansado o que estás sobrecargado de trabajo. Porque todo el que viene donde ti y te dice, Alexandra, hazme el favor, hazme esto. Y yo le digo que sí, no me atrevo a decir que no. Y llega un momento entonces que yo voy dejando mis prioridades, mis necesidades para yo querer complacer la tuya. Entonces me olvido de mí misma, dejo de ser yo para poder agradar y complacer a la otra persona. Y eso va a desencadenar entonces en situaciones que me pueden a mí hacer sentir mal conmigo misma porque yo no termino mi trabajo, porque yo no termino mis obligaciones, porque no dispongo de tiempo para ir al cine, no dispongo del tiempo de salir con mis amigas, con mis amigos o con la pareja. Entonces me voy llenando de muchas cosas que de repente no son tan productivas para mí. Y hay personas también que acceden a tener relaciones, y ahora que hablas de pareja, inclusive, o sea, estamos hablando en una menor escala, pero eso puede ser en una mayor escala también. O sea, hay personas que por no decirle que no a una persona que entiende que es muy importante o que de alguna trascendencia, se puede involucrar en relaciones inclusive afectivas, por no decir que no. O sea, ¿de dónde viene eso? Y cómo decir, o sea, cómo sanarse de eso, o sea, algunos tips que pudiera Mira, mencionar. nosotros es conveniente que podamos entender que decir que no es una destreza que junto con la asertividad componen lo que nosotros llamamos las habilidades sociales principales. Al ser una habilidad, o sea, no es algo innato, no es algo con lo cual yo nazco, ¿no? Algunas personas pueden tener parte de sus características cardinales en su personalidad, esa parte asertiva, pero no todos de repente podemos tener esa parte de asertividad o esa parte de saber decir que no, porque no solamente es el yo decir que no, es saber en qué momento lo digo, cómo yo lo digo, sin yo
dañar al otro y sin yo dañarme a mí misma. Entonces, en esas habilidades sociales, nosotros vamos descubriendo qué es conveniente para mí y qué es conveniente para el otro. Hay muchas cosas que nosotros decimos que no y nos ocasiona como ese malestar, como ese pesar de, de que yo me siento culpable al haber dicho que no, y eso se puede deber a varios factores. Aquí podemos hablar de 5 factores principales. Uno de esos factores puede ser o razones, el miedo al rechazo, el miedo a que la otra persona no quiera volver a contactarme o no quiere estar conmigo, o como tú estabas diciendo, es una persona muy relevante, muy importante, y entonces no me atrevo a decirle que no. Entonces, me voy entonces cargando de esa manera. Otro es de que tenemos que entender de que es un estilo de conducta que nosotros hemos ido aprendiendo desde, en muchísimas ocasiones desde que nosotros hemos nacido. En la terapia cognitiva conductual se trata precisamente de esto, del manejo de nuestros pensamientos que nosotros los hemos ido aprendiendo desde que estamos en el vientre de mamá, que se va forjando la personalidad hasta los 7 años, dice la neurociencias, y de los 7 a los 14 se va forjando esa identidad, quién soy, qué quiero, qué busco. Entonces, y luego de ahí, entonces ya va entrando en esa adultez temprana, de esa madurez de nuestro cerebro. Entonces, esto que se va de ese sistema de creencias, y cuando hablo de sistema de creencias, no hablo de creencias religiosas, sino de pensamiento, de lo que yo voy entendiendo, de lo que puede ser bueno o lo que puede ser malo, es lo que me va entonces a mí determinando y me va dando a mí diferentes reacciones que pueden ser emocionales, de comportamiento y fisiológicas. Entonces, ese estilo de conducta de yo entender que tengo que ser complaciente con todo el mundo es lo que una de las cosas que me va llevando a mí a yo no saber decir que no, o que se me haga difícil decir que no y no ser asertivo en ese momento preciso. Cristiana, ¿Alguna de las otras? Sí. sí, le quería preguntar si hay alguna relación entre los niños, que no se les pone límites cuando son pequeños, si eso impacta de alguna manera a la hora de saber cuáles son los límites a posteriori, o tanto respetarlos como ponerlos. Porque hay veces Mira, que se pone límite, pero el otro no lo quiere respetar, o sea, y se da ese conflicto ahí. sí, pero aquí yo no preguntaría por qué el otro no lo quiere respetar, sino porque yo no permito que se me respeten mis límites. Entonces, cuando yo tengo un consultante, cuando yo tengo un paciente que me dice, no, es que mi mamá no respeta mis límites, es que mi pareja no respeta mis límites. La pregunta no es si tu pareja los respeta o no, que yo busco ahí pidiéndole a alguien que evidentemente no me puede dar lo que yo estoy buscando. Entonces, es esa falta de destreza que también es una de las razones principales, el yo no saber cómo yo poder abordar esa persona o cómo yo poder abordar esa situación. Entonces, el no establecer límites en el niño, por supuesto que va a influir en un futuro, porque como yo decía ahorita, hablábamos de que la personalidad se va forjando en esos primeros 7 años de vida. Entonces, si yo todo se lo doy sin una razón aparente por la cual el niño lo vaya a necesitar o de verdad se lo merezca, entonces esa persona no va a tener una buena destreza en saber lo que nosotros llamamos una tolerancia a la frustración. Entonces lo voy a querer todo, voy a entender de que soy merecedor de absolutamente todo, pero bajo el mínimo esfuerzo que yo tenga que hacer. Entonces, al yo no conocer límite, eso puede entonces
verse luego reflejado y si nos vamos por la parte patológica, en trastornos de personalidad, porque nunca me han dicho que no, entonces yo entiendo de que todo yo me lo merezco sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo y no me voy a frustrar porque no voy a saber manejar la situación que se me está presentando. La verdad es que los padres tienen una tarea que, que parece que no están asumiendo mucho con el tema de las tablets y de los celulares en los niños, que son las nanas de ahora. Bueno, mira, no solamente eso, Ana Mita, sino de que es lo que nosotros llamamos ahora la generación de cristal, pero tenemos la generación de cristal y los padres de algodón. ¿Cuál es la generación de cristal? Es aquella generación que ahora mismo todo lo quiero, todo me lo merezco y lo quiero ahora, ya, en este momento. Pero eso va precedido de los padres de algodón, que son aquellos padres que por una u otra razón no tuvieron esas facilidades de cuando fueron criados o cuando fueron niños y se matan trabajando porque yo quiero que mi hija, que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Entonces, al darle todo y no establecer límites, entonces mi hijo no sabe establecer límites. Por eso es que tenemos la adolescencia se ha ido extendido hasta los 25, hasta los 30 años. Y cuidado, porque tenemos muchos hijos que están en casa de papá y de mamá con 40, con 50 años y que dependen económicamente de ellos. Bueno, de hecho ya el tema de la suegra, de que era la enemiga de, ya eso no se usa porque la suegra está loca porque la nuera se lleva al muchacho de la casa y él no Se se va, lleva el muchacho de la casa, exacto. y ya no se va. Entonces, para poner límites, en conclusión, ¿cómo tú podrías como definir qué debe hacer como un recordatorio? Mira, es importantísimo yo poder entender cuáles son mis prioridades y cuáles son mis valores. Mis prioridades en este momento, porque las prioridades que yo tengo a esta edad no eran las que yo tenía cuando tenía 20 años. Entonces, eso puede ir cambiando dependiendo en qué etapa vital y en qué ciclo vital yo me encuentro. Ahora bien, mis valores, lo que yo he ido construyendo, lo que van a ir definiendo de verdad quién yo soy, cuando yo renuncio a mis valores, a mis prioridades, yo dejo de ser yo. Y cuando yo dejo de ser yo, entonces no establezco límites porque quiero que el otro, yo me digo, no, yo lo voy a cambiar. Entonces no conozco tampoco cuáles son mis propias limitaciones, ni reconozco cuáles son mis virtudes y cuáles son mis habilidades. Y al no reconocerlo, si yo no me quiero, entonces ¿cómo te voy a querer? Bueno, muy buena conclusión. Vamos a recordar que la licenciada Alexandra García Payams eh, tiene su consultorio en el ensanche Julieta, calle 8 número 16 prolongación, no, profesor Emilio Aparicio. No, es sí, esquina, Calle 8 al final de la esquina Emilio Aparicio, en ya. Neurociencia. Puedes compartir tus coordenadas, Reyes, tus Mis redes. redes sociales me encuentran como @a García psicóloga, psicóloga con P, y por ahí pueden contactarme. Bueno, veo tu consultorio muy lindo, o sea que contigo Ah, ahí, sí, dicen que esto es una casita. eso es cómodo, tranquilo y con mucho gusto la licenciada Alexandra García, pues la puede recibir. Además, síganla en las redes, ya ustedes saben, en el Instagram. Sí. Alexandra García Payán, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos contar contigo en otra oportunidad. Gracias a ti por invitarme y siempre que me lo pida, bueno, pues estaré a la orden. Espero que esto sea
la primera de muchas. Y que así sea. Bueno, señor director, gracias, gracias, gracias. Y nos seguimos con el contenido del programa.